Prefacio a la tercera edición. Creo que una vez publicado, un libro debe ser para el autor un caso cerrado. Vive su vida, es leído, envejece. Lo más que se puede esperar es que lo haga con dignidad. Pero hay ocasiones, por cierto felices, en que el autor debe seguir ligado a su libro, sumarle nuevos capítulos y asumir el riesgo de que se le transforme en una novela por entregas. En este caso, me impulsa a hacerlo su amplia utilización en cursos básicos, en los que estoy convencido de que la historia debe prolongarse hasta el presente inmediato. Este libro se publicó inicialmente en 1994. Aunque concluía en 1989, incluyó un primer balance de la gran transformación de los años 90. En 2000 agregué un capítulo sobre los años de Menem, sin modificar el resto. Por entonces se tradujo al inglés y al portugués, lo que aumentó los incentivos para volver a actualizarlo. Para esta tercera edición he agregado 2 capítulos, uno centrado en la crisis de 2002 y los años inmediatamente anteriores y posteriores, y el otro en los años de apogeo de Néstor Kirchner hasta su muerte en 2010. Al agregar nuevos capítulos se hacen más evidentes los problemas de la unidad de criterio. Los años pasan y la perspectiva del pasado cambia para todos, también para el historiador. Por eso, además de agregar un par de capítulos nuevos, revisé todo lo posterior a 1976. Quizá debería haber reescrito todo el libro, pero superaba mis fuerzas. Los cambios fueron menores en el capítulo 7 sobre el proceso y en el 8 dedicado a los años de Alfonsín. Fueron más sustanciales en el 9 sobre los años de Menem, que encontré un poco farragoso, excesivamente adjetivado y algo desenfocado. Pese a que me propuse ser consecuente con el estilo sobrio, es posible que dentro de unos años encuentre esos problemas presentes en los nuevos capítulos de esta edición. Creo que es inevitable cuando se trata algo muy próximo. Al mirar esta época reciente, confieso que me falta la ternura y la condescendencia que me inspiran los periodos pasados, incluidos ahora los años de Menem, y soy consciente de que ese estado de ánimo no ayuda a entenderlo. También puedo mirar en perspectiva y con algún distanciamiento mi propio texto. Como puede advertirse en la introducción a la primera edición de 1994, el texto está fuertemente marcado por los acontecimientos de 1983 y la experiencia democrática que por entonces se inició. El libro se articuló en torno al problema de la democracia y sus variantes. Por entonces creía que en 1983 el país había encontrado el rumbo político adecuado: democracia institucional, Estado de Derecho, pluralismo, ciudadanía. En 2000 ya podía advertir cuánto se había alejado el país de aquel rumbo, pero confiaba en que lo retomaría. Hoy, en cambio, estoy convencido de que aquello fue una ilusión, una especie de paréntesis o de recreo, y que la vieja Argentina política ha renacido, ahora en condiciones sociales muy diferentes. De la construcción democrática de entonces solo está plenamente vigente el sufragio. La empobrecida sociedad actual no es propicia para generar ciudadanos. El discurso democrático es hoy uno entre varios y los discursos dominantes están casi en las antípodas. Hasta los principios de los derechos humanos, piedra fundamental de aquel experimento democrático, han sido reformulados en sentidos diferentes. En mi perspectiva actual, a mediados de la década de 1970, la Argentina inició una gran transformación y los problemas de la democracia son insuficientes para explicarla. Creo que en el centro de ese proceso en el que aún vivimos se encuentra el Estado. Las modificaciones que introduje en el texto ya escrito se proponen subrayarlo. Antes de los años 70, la Argentina tuvo un Estado potente, aunque colonizado por los intereses que lo explotaban. Desde entonces, los sucesivos gobiernos, salvo el de Alfonsín, que al respecto fue neutro, se han dedicado a desarmar el Estado, inutilizar sus agencias e instrumentos de control y dejarlo inerme en manos de los gobiernos. En este aspecto, cada gobierno le ha impreso a su acción un sentido diferente, pero he tratado de señalar llamativas continuidades entre la política de Videla y Martínez Dios y la de Menem y Cavallo. También percibo una continuidad más profunda entre los años de Menem y los de Kirchner. Ambos encontraron la forma de manejarse con un Estado débil. Ambos hallaron también la fórmula para extraer de una sociedad empobrecida los sufragios necesarios para legitimar su poder. En ese sentido, creo que puede hablarse de un segundo peronismo, comparable por su duración y carácter sistemático con el de 1945 a 1955. Este segundo peronismo se construyó desde 1983, alcanzó el poder en 1989 y mantiene su vigencia hasta hoy. Quiero subrayar un cambio menor pero completamente deliberado. En la versión original de este libro inicié el capítulo dedicado a la última dictadura militar con un acápite que titulé El genocidio.
El uso de tal denominación correspondía a la visión del problema que tenía en 1994. Más tarde aprendí que la clasificación era impropia, no había una cuestión de raza o etnia, y que además oscurecía la naturaleza política de la represión. De modo que lo modifiqué por el Estado terrorista. En la primera edición de este libro agradecí la revisión hecha por dos colegas, Juan Carlos Corol y Ricardo Sidicaro. En la segunda edición agregué a Aníbal Viguera, que me ayudó a orientarme en los por entonces enmarañados años 90. En esta ocasión extiendo el agradecimiento a dos lectores tan cuidadosos como estrictos, Mario Gruscoin y Gabriel Palumbo. También a mi hija Ana, ya historiadora, que durante varios años fue señalándome aciertos e imperfecciones y quizás sin proponérselo me alentó a mantener este texto ligado al presente. 30 de marzo de 2012.